Todos los días trabajas con archivos o ficheros en tu computadora y teléfono móvil, pero ¿podrías explicar qué es un archivo? Probablemente has visitado, o has visto en películas o series de televisión, instituciones como hospitales, bancos, universidades, etc., que tienen un lugar llamado archivo, y en ese lugar guardan cosas que quieren conservarse. El Archivo General de la Nación en Argentina, Colombia o México, es el lugar donde se conservan documentos de cada país como las declaraciones de independencia, constituciones políticas, obras literarias, periódicos, etc., y tal vez sepas que existen fichas bibliográficas, que son tarjetas con datos acerca de algún libro, indicando su título, autor, editorial, entre otros, que muestran dónde se puede encontrar ese libro dentro del archivo, y que se colocan en un mueble o gabinete llamado fichero. Bien, en informática, se utilizan estos conceptos de archivo y fichero como uno solo para realizar una actividad muy similar, conservar datos en un sitio o dispositivo de almacenamiento digital. Hay varios tipos de dispositivos de almacenamiento o medios de almacenamiento digital, como tarjetas perforadas, cintas magnéticas, disquetes, discos compactos, unidades de memoria flash, pero los más comunes son los discos duros. Como curiosidad, ¿sabes por qué se les llama discos duros? Al inicio de las computadoras personales, para almacenar datos se utilizaban unos discos muy similares a los discos de acetato para guardar música, solo que no se basaban en un aspecto mecánico para almacenar la información, sino que eran magnéticos, por lo que eran mucho más delgados que un disco de vinil, y tenían una funda protectora para proteger la superficie del disco. Como eran bastante delgados, se podían flexionar un poco antes de romperse, por eso eran conocidos como floppy disk, discos flexibles. Estos discos fueron reduciendo su tamaño y aumentando su capacidad de almacenamiento, pero aún así era muy limitada. ¡Qué desorden! Da igual. ¿Verdad que sí? Si vieras mi habitación. ¿Te gustan las computadoras, ¿Sí? ¿Qué haces? Comunicar con la computadora de la escuela. Cambia la contraseña cada 2 semanas, pero yo sé dónde la tienen apuntada. ¿Esas son tus notas? ¿Sí? No creo que mereciera un suspenso, ¿verdad? No puedes hacer eso. Ya está hecho. ¿Tienes alguna inicial? K de Catherine. Son mis notas. ¿Tienes aprobado en economía doméstica? Eso no te importa. ¿Quieres borrar esto, por No, favor? demasiado tarde. ¿Pero qué haces? Cambiar tu nota de biología. No voy a tener problemas por tu culpa. No se entera nadie. ¿Ves? Aprobado. Ya no tendrás que asistir a las clases de verano. Vuelve a cambiarlo. ¿Por qué? Nadie se entera. He dicho que lo cambies. Está bien, está bien. Tengo que irme ya. Gracias por la compañía. No hay de qué. Adiós. Adiós. Posteriormente, se construyeron discos que tenían mucho mayor capacidad, que consistían en varios discos contenidos dentro de una misma carcasa, y que se colocaban dentro de la computadora. A estos discos se les empezó a llamar hard disk, discos duros, para diferenciarlos de los otros. Actualmente no se utilizan los discos flexibles,
y el término disco duro empieza a carecer de sentido. Por eso algunos autores los llaman discos internos, porque están dentro de la computadora, pero cada vez son más frecuentes discos externos, que compiten en capacidad y velocidad con los discos internos. Y un disco interno se puede rescatar y conectar como externo utilizando una interfaz, por lo que interno tampoco es muy exacto, y se siguen llamando discos duros, HDD, Hard Disk Drive. Podemos decir que un archivo fichero informático es un conjunto de bytes almacenados en un medio de almacenamiento digital. Dependiendo del sistema operativo, es como si tratara a los archivos o las características que puede tener, pero algunas son muy generales, como los medios de almacenamiento tienen una estructura de archivos, es decir, se pueden generar estructuras de carpetas para guardar los archivos. Todos los archivos tienen un nombre y pueden tener una extensión. La extensión se separa del nombre por un punto. No puede haber dos archivos con el mismo nombre y extensión en una misma carpeta. Los archivos pueden tener permisos de lectura, de escritura, o ambos. Los archivos pueden ser de tipo texto o binario. Para acceder a un archivo, además del nombre, debemos indicar la ruta donde se encuentra. La ruta puede ser absoluta o relativa. Se dice que es absoluta cuando se indica dónde se encuentra desde la raíz del dispositivo o disco, y es relativa cuando se indica dónde se encuentra a partir de donde se encuentre actualmente el programa que lo busca. Vamos a explicarlo un poco más. Si un archivo llamado programa1.sln está dentro de una carpeta llamada programa1, y esta se encuentra dentro de otra carpeta llamada si_sarp, que a su vez se encuentra en una carpeta llamada desarrollos, en el disco G. La ruta absoluta sería G, desarrollos, si_sarp, programa1, si nos encontramos ubicados en G, desarrollos, si_sarp, y queremos leer el mismo archivo, la ruta relativa sería programa1, Si vemos la estructura de carpetas con el explorador de archivos de Windows, se muestran las carpetas y archivos, pero si lo hacemos desde la consola, con el programa símbolo del sistema, al darle el comando dir, nos muestra el contenido del directorio, carpeta, y hay dos directorios con un nombre un tanto extraño, punto y punto. Estos directorios sirven para realizar un recorrido relativo, el punto indica el directorio actual, y el punto indica el directorio padre. Así, basándonos en el ejemplo anterior, si quisiéramos leer un archivo que estuviera en la ruta absoluta G desarrollos php programa1.php y nos encontramos en la ruta G desarrollos si_sarp, podríamos hacer referencia a él así, php programa1.php. Otro dato curioso. Habrás notado que los discos tienen asociada una letra. A esto se le llama unidad. El disco duro donde se encuentra el sistema operativo es la unidad C, y después se van agregando letras, según se vayan agregando dispositivos. Por ejemplo, si conectas una memoria USB, la computadora puede indicar que es la unidad D. ¿Por qué estas letras? Al principio de las computadoras personales, se utilizaban floppies. La unidad lectora de disquetes era la unidad A. Había computadoras que tenían instaladas dos unidades lectoras de floppies, A y B. Cuando se empezaron a colocar los discos duros, estos eran la unidad C, independientemente de que la computadora tuviera una o dos unidades lectoras de discos flexibles, y había computadoras que tenían hasta dos discos duros internos, por lo que eran las unidades C y D. Actualmente, no se utilizan floppies, así que, por razones históricas, el disco duro de arranque, donde está instalado el sistema operativo, es la unidad C, y se reserva la unidad D para el siguiente disco duro interno, exista o no. Después se van agregando letras conforme se agregan unidades de almacenamiento, de tal manera que en el sistema operativo Windows se pueden tener unidades de almacenamiento desde la C hasta la Z. Creo que es suficiente. Nunca he visto una situación donde se requiera conectar más unidades. En computadoras grandes, no se utilizan letras para nombrar a las unidades de almacenamiento, ahí solo se montan volúmenes al directorio raíz, root en inglés. Los sistemas operativos actuales
actualmente soportan nombres de archivo de hasta 256 caracteres, pero este nombre hace referencia a toda la ruta donde se encuentra el archivo, por lo que la recomendación es utilizar nombres cortos para los archivos y carpetas. En inglés es común no incluir las vocales, y tampoco hay que abusar generando carpetas dentro de otras carpetas. Las extensiones sirven para indicar qué tipo de archivo es, y el sistema operativo Windows utiliza las extensiones para asociar los archivos a una aplicación, es decir, una extensión le indica a Windows con qué programa abrir el archivo. Los archivos pueden tener permisos para leerlos, para borrarlos, para escribir en ellos, para ejecutarlos, y los permisos pueden cambiar, dependiendo del perfil del usuario, pero de acuerdo a las políticas del sistema operativo. En Unix se maneja el atributo de ejecución, pero en Windows no. En Windows, la extensión indica si es ejecutable o no. Pero los permisos de lectura y escritura sí se manejan en todos los sistemas operativos. Nos indican que un archivo puede leerse, es decir, que puede utilizarse. No necesariamente leer por un ser humano, si es un vídeo. Por ejemplo, el permiso de lectura dice que se puede reproducir. Y el permiso de escritura indica que se puede modificar o incluso borrar. Así que hay archivos que están restringidos, para que no se modifiquen accidentalmente o que son necesarios para el sistema operativo y si se borran, puede ocasionar problemas. En Windows, para modificar los atributos de un archivo, lo seleccionamos. Abrimos el menú contextual con el botón derecho del ratón. Abrimos la opción propiedades y modificamos lo que necesitemos. Puede ser que se requieran permisos de administrador en algunos casos. Los archivos tipo texto se pueden leer sin ningún problema, es decir, son comprensibles para el ser humano. Tal vez no del todo claro por el idioma en que esté escrito, pero claramente utiliza el alfabeto latino para expresar ideas. Un archivo binario muestra caracteres aparentemente colocados al azar. Esto se debe a que los archivos texto utilizan una longitud fija para representar caracteres, como el código ASCII, por lo que cada byte seguramente representa un carácter, y así se muestra al usuario, lo que lo hace legible. Los archivos binarios, por otra parte, no utilizan la misma longitud para representar un carácter. Pueden utilizar más de un byte para guardar valores en una variable, para indicar una instrucción o comando, por lo que al intentar ajustar cada byte leído a la tabla de caracteres, se muestran letras y signos sin sentido, porque esa no es la intención del archivo. Ejemplos de archivos texto son los archivos generados en bloc de notas, los archivos fuente de un lenguaje de programación, como Java o C#, los archivos HTML para crear página web, archivos en PHP o JavaScript, etc. Ejemplos de archivos binarios son los programas ejecutables, las imágenes, vídeos o audios. Espero que esta explicación haya sido clara, y puedas utilizar archivos eficientemente en tus programas.